Cordial saludo para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Hernán Arias, estudiante del programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Pertenezco al grupo 6 del curso Antropología y el día de hoy vengo para exponerles la tarea 2 de la unidad 1, donde se trata el tema cultura, un concepto antropológico. El video que yo elegí fue el primero, que hace referencia al cabildo indígena Tubú o Murimazá. Para hablar a grosso modo de esta tribu pues tiene sus orígenes en el departamento del Vaupés. Ellos han sufrido de desplazamiento a raíz de grupos al margen de la ley que los han hecho salir de sus tierras. Entonces, empezando con las preguntas que tenemos dentro del cuestionario, tenemos la primera, que habla de qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué. Las principales expresiones que nosotros podemos denotar son la escritura, el habla. Ellos son muy arraigados a la naturaleza y a sus ancestros. Ellos dicen pues que se comunican con sus ancestros a través de la naturaleza. Los símbolos representativos que tenemos dentro de esta tribu son la maloca. La maloca son las casas que ellos pues fabrican, que tienen su techo de palma y las paredes son de madera y pues normalmente el piso es de tierra. Dentro de sus tradiciones podemos mencionar la exogamia. La exogamia lo que significa es que los integrantes de una tribu deben elegir la pareja, pero en una tribu diferente. Cuando hay matrimonios dentro de las tribus, se hacen intercambios de cosas que ellos tienen, por ejemplo, el tabaco, la chicha. Las ocupaciones principales que tienen los hombres, ellos se dedican especialmente a la caza o a la fabricación de canoas o a la recolección de alimentos. En el caso de las mujeres, están especialmente dedicadas a las labores del hogar. El segundo punto habla de que mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Una de las problemáticas expresadas son la adaptación que ellos tienen a la ciudad, esto debido al rechazo que ellos sienten pues de la sociedad, porque ellos dicen que es un mundo muy diferente. Políticamente casi no tienen pues representación, y esa ha sido pues como la resistencia que ellos han tenido con la sociedad, que les hace difícil de sobrellevar. Ellos en su tierra natal han visto la necesidad de salir de allá, como les venía contando al principio, debido a las amenazas por parte de grupos armados que se han aprovechado de ellos. Eso es como una de las problemáticas más importantes a mencionar. Para la pregunta, según el texto de Melgarejo, explique a qué se refiere el proceso de la enculturación. El proceso de la enculturización hace referencia al proceso donde un individuo intercambia sus creencias y culturas con los demás individuos de la sociedad, donde vemos que se mezclan las cosas buenas y las cosas malas. Un ejemplo que podemos mencionar es lo que sucede con un niño cuando en una sociedad le van enseñando las costumbres y las cosas que ellos normalmente hacen, entonces para que el niño se vaya adaptando a lo que hacen pues en su comunidad. A la pregunta, según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de la cultura en la antropología. Entonces pues definimos por cultura el conjunto de conocimientos, ideas, costumbres, hábitos, creencias, entre otras cosas que caracterizan a un pueblo y que es transmitido de generación en generación. Y a la pregunta ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país
pluriétnico y multicultural. Entonces, pues, la antropología la definimos como la rama de la ciencia que estudia el comportamiento humano. Su importancia en nuestro país radica en la importancia de conservar los hábitos y costumbres que nos dan pues nuestros antepasados. Y a la pregunta, la importancia de la antropología es, aquí cabe resaltar que Colombia es un país pluriétnico y multicultural porque aquí todas las culturas y todas las etnias se les respeta todo lo que son sus culturas y sus aportes pues, a la sociedad. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.